Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los días finales de Pablo. Dios había profetizado que Pablo sería un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, judíos y reyes, y que Dios le mostraría cuánto era necesario que padeciera por su nombre. Además, Pablo había externado su deseo de visitar Jerusalén y Roma, y Dios se lo concedió, pero no en las circunstancias que él deseaba. Al llegar Pablo a Jerusalén, al final de su tercer viaje misionero, fue encarcelado y juzgado. Luego, protegido por soldados, evitó que la multitud que gritaba ¡muera! Terminara con él. Y habiendo ejercido su derecho como ciudadano romano de apelar a César, o sea, solicitar que César mismo lo juzgara, fue puesto en la fortaleza y luego enviado a Roma. Pero antes de noche se le presentó el Señor Jesucristo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Luego, cuando su sobrino le avisó a la guardia y al tribuno Claudio Lisias de un complot, fue librado de una celada de judíos fanáticos que habían juramentado matarlo. Fue entonces que Claudio lo sacó de madrugada, resguardado por 2 centuriones, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que lo llevaran a salvo ante Félix, el gobernador, y después a César. Félix, habiendo leído la carta de envío, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiaran en el pretorio, o sea, en la cárcel. Cuando vinieron el sumo sacerdote Ananías y otros judíos para acusarle, Pablo se defendió ante Félix diciendo: esto te confieso, que sirvo a Dios según el camino, o sea, el cristianismo, que ellos llaman herejía, que creo como ellos todo lo escrito en la ley y los profetas, y que tengo la misma esperanza de la resurrección, así de justos como de injustos. Entonces Félix, junto con su mujer Drusila, después de oír a Pablo varias veces, aplazó a los judíos diciendo: cuando descienda el tribuno Lisias, acabaré de conocer de su asunto. Y dejó a Pablo bajo la custodia del centurión y mandó que se le concediera alguna libertad y que no se le impidiera a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Cuando al cabo de 2 años recibió Félix por sucesora Porcio Festo, este enfrentó a Pablo con sus acusadores judíos y luego le preguntó: ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado? Pero Pablo le dijo: ante el tribunal de César estoy y a César apelo. Entonces Festo, previo acuerdo con el consejo, respondió: a César has apelado y a César Augusto irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y su esposa Berenice, que vinieron a saludar a Festo, quisieron oír a Pablo, a quien dijeron: se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti acerca de la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Yo, camino a Damasco, oí la voz de Jesús que me dijo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has hecho, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Para que reciban por la fe que es en mí, dijo Jesucristo, perdón de pecados, libertad de la potestad de Satanás y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, y por causa de esto los judíos intentan matarme. Y Festo, a gran voz, dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura,
pues el rey sabe todas estas cosas. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueran hechos como yo, excepto estas cadenas. Entonces dijeron: ninguna cosa digna ni de muerte has hecho. Pudieras ser puesto en libertad si no hubieras apelado a César. Así, al fin, se decidió que navegara a Italia bajo la custodia de un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, que trataba humanamente a Pablo y le permitía visitas, y acompañados por Aristarco, macedonio de Tesalónica, se embarcaron y al otro día llegaron a Sidón. Luego, haciéndose a la vela, navegaron a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, y allí el centurión los embarcó en una nave alejandrina que zarpaba para Italia. Luego, siendo combatidos por una furiosa tempestad y perdiendo la esperanza al no aparecer ni el sol ni la luna por muchos días, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de ellos, dijo: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo. Y habiendo dicho esto, dio gracias y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y Pablo y el centurión que lo resguardaba impidieron que los soldados mataran a los presos cuando temían que se fugaran nadando, y fue así que todos se salvaron saliendo a tierra, donde los nativos junto con Publio, el principal de la isla, los recibieron, hospedaron y trataron bien por 3 días. Aconteció que estando el padre de Publio en cama, enfermo de fiebre y de disentería, Pablo, después de haber orado, le impuso las manos y sanó, junto con todos los otros enfermos de la isla. Fue así que todos los honraron con muchas atenciones y, cuando zarparon, los cargaron de todas las cosas necesarias. Cuando llegaron a Puteoli, habiendo hallado hermanos, les rogaron que se quedaran con ellos 7 días. Y cuando al fin llegaron a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Luego, oyendo los hermanos que era Pablo, salieron a recibirlos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. En Roma, a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiara, y luego de 3 días, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y ellos, habiéndome examinado, me querían soltar, pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. Así que por esta causa les he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni por carta ni por mensajero de Judea hemos oído mal alguno de ti. Pero queremos oír lo que piensas, pues en todas partes se habla contra esta secta, y habiendo venido muchos a su posada, les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo les dijo: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón y oídos de este pueblo se ha engrosado, para que no se conviertan y yo los sane.
Sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando y enseñando abiertamente y sin impedimento acerca del reino de Dios y de Jesucristo. Así termina abruptamente el libro de los Hechos. La tradición dice que Pablo fue liberado por poco tiempo cuando quizás fue a España, pero que al final, antes de la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, fue nuevamente encarcelado, ejecutado y decapitado en Roma, pues no era permitido crucificar a un ciudadano romano. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.